Es una semana donde sin duda lo que ha estado en los principales diarios son las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, que tienen como objetivo, ¿no?, mejorar las cuentas fiscales y también poder acumular más reservas. Sobre eso vamos a conversar con Lorenzo Sigó Gravina, él es director de análisis macroeconómico de Equilibra, porque tenés, Lorenzo, para compartir con nosotros justamente cuáles son las primeras impresiones que podemos hacer de lo que podemos esperar en relación a los anuncios del ministro. ¿Qué tal? Muy buen día, Rocío. Sí, mira, el primer punto obviamente es que uno ve que se quedan un poco cortas las medidas porque el propio Fondo Monetario dice, bueno, llegamos a un principio de acuerdo. Es decir, estas medidas no alcanzaron de alguna manera todavía para cerrar el Staff Level Agreement, es decir, el acuerdo con el primer paso para que se destraben los desembolsos del Fondo Monetario, que es el acuerdo con los técnicos del FMI. Después obviamente se va al board y todo indica que parecería que los desembolsos van a llegar ya después de las primarias. Pero básicamente hay dos grandes cuestiones. Una es, digamos, uno podría englobar estas medidas con una devaluación fiscal, en el sentido de que, por un lado, y sobre todo bien positiva, subiendo el impuesto país o generalizándolo a la mayoría de las importaciones de bienes y servicios, el gobierno trata de encarecer, de disuadir las importaciones y además, obviamente, recaudar más. Y por el otro lado, por el lado del dólar agro, relanzarlo o volverlo a ser atractivo, porque claro, cuando se había anunciado a 300 pesos allá por mediados de abril, en el camino pasaron muchas cosas, hubo inflación, depreciación de tipo cambio oficial, etcétera, y hoy esos $300 son más o menos 350 a precios de hoy. Pero bueno, el gobierno fue por un poquito menos, un tipo de cambio para el exportador de 340 pesos por dólar, en donde el objetivo obviamente es hacer un poquito más atractivo, en este caso dando un subsidio a los exportadores, un incentivo para que liquiden, y en particular en este dólar agro se ha sumado el maíz, que ahí sí podría ayudar a que en total se liquiden alrededor de 2.000 millones de dólares, que es lo Sí. que está pensando el gobierno. Decías que las medidas se quedan un poco cortas. ¿Qué se te ocurre que se podría haber hecho en este contexto, ¿no?, que por supuesto está sin duda marcada por las elecciones? A ver, se queda corta obviamente para el Fondo Monetario, que digamos que dice, no, mirá, vos tenés un atraso cambiario de entre 15 y 20%, y vos con esto estás encareciendo un poco las importaciones, pero menos del 4%. Entonces, como diciendo, y por el lado del dólar agro es más de lo mismo, es decir, desde la primera edición del dólar soja, el gobierno ha tenido que reeditar estas medidas, ampliándola a economías regionales, al maíz en este caso, para tratar de darle al exportador un tipo de cambio que le cierre, que le sirva, que le incentive a vender, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 2.000 millones de dólares más, no es que es una situación cuando vos tenés reservas netas, por ejemplo, por debajo de los, o rondando los 8.000 millones de dólares, o tenés un stock muy líquido de reservas en dólares muy acotado, alrededor de 6.500 millones, pues sí, bueno, 2.000 millones es algo, pero es poco, digamos, sobre todo pensando que todavía que hay que atravesar un periodo muy complejo, que es todo el proceso electoral, incluso la llegada al 10 de diciembre, en el cual no vas a tener mucha más liquidación de agrodivisas hasta que llegue la campaña fina, que se exporte trigo hacia fines del año. Más allá de lo que mencionabas con respecto a qué le parece al Fondo Monetario Internacional estas medidas, ciertamente lo que se sabe es que se tomó la decisión de suspender las revisiones técnicas hasta noviembre, una vez que finalice, claro, el proceso electoral. ¿Qué te parece eso que puede implicar en la economía? Bueno, creo que eso obviamente tensiona, y la pregunta de fondo es, bueno, ¿qué se necesita para efectivamente que el Banco Central deje de perder reservas? Porque estamos en una situación muy endeble. En 2015 también las reservas netas iban cayendo, pero fíjate que para cuando asume el próximo el presidente electo, que fue Macri, ya tenías, por lo menos se había frenado un poquito la sangría y se podía encarar. Pero acá todavía tenemos hasta el 10 de diciembre varios meses en el cual todo indica que esta medida, este parche, va a ayudar para llegar a las primarias, pero no mucho más. Es decir, que probablemente necesitemos un poquito más.
Además, al incluir maíz, a esta vez se paga un costo en términos de inflación, porque el maíz se Sí. usa principalmente como insumo para todo lo que es cría de animales, digamos, ¿no? O sea, implícitamente para darle de comer al ganado vacuno, para la leche, para los huevos, para el pollo, para el cerdo. Digo, entonces, estamos viendo cómo realmente es una soga, es una sábana corta y bueno, cuando uno mejora un poquito una parte, descubre la otra, ¿no? Bueno, sobre lo que decías de las reservas, se cree que el Fondo Monetario Internacional, como parte de la revisión, de la quinta revisión que se llevó a cabo y que recordamos todavía resta la firma del directorio, va a enviar el monto suficiente de dinero para cubrir los pagos de este año y tal vez un poco más justamente para acumular en las reservas. En este caso se dice que también no se va a plantear que no se intervenga en el mercado de los dólares financieros en relación a esto que vos decías, que tal vez esa medida en particular que encarece algunos valores se queda corta, pero no se va a pedir eso, por lo menos en lo que se sabe hasta el momento, que no se intervenga en el mercado. ¿Cómo ves eso? ¿Qué información tenés vos? A ver, digo, hubo mucha ida y vuelta, está bastante complejo. Digo, hay que esperar, pero sí sé que, digamos, es un proceso muy complejo de acá al 10 de diciembre y que claramente vamos a necesitar todos los desembolsos posibles. Obviamente que se puedan conseguir del Fondo Monetario, hay que ver obviamente también a siempre evaluar a qué precio, ¿no? Pero los vamos a necesitar, porque insisto, viene todavía una etapa en el que tradicionalmente hasta diciembre la Argentina suele el Banco Central tener que intervenir vendiendo divisas en el mercado cambiario, y si a esto le sumamos la dolarización propia por la incertidumbre del proceso electoral, además estas son elecciones no de mitad de término, sino que pueden cambiar el presidente, puede cambiar la política económica a partir de diciembre. Digo, en este sentido hay que tratar de conseguir ese financiamiento, porque insisto, cada dólar que venga, cada yuan que venga, también por el lado de China, va a ser clave para ayudar a mantener una estabilidad que, como te decía, es más compleja porque las reservas netas del Banco Central a fines de 2015 llegaron a cero justamente a fin de 2015. Hoy ya están en terreno claramente negativo Sí. y estamos, digamos, caminando sobre hilo delgado. Sobre ese tema me iba a meter. Se habla de la inminente ampliación, ¿no? La activación del segundo tramo del swap con China para pagar los desembolsos que se deben girar al Fondo Monetario Internacional la próxima semana. Y en este momento también la preponderancia de esta moneda para estar pagando las importaciones justamente a China. Claro, bueno, el problema es que si tenés que pagar cada vez más, o, por ejemplo, los pagos que hay que a fin de julio, también con yuanes, vas a estar usando más los yuanes para repagarle al fondo que para pagar importaciones. Obviamente después, la idea es que cuando salgan los desembolsos desde el Fondo Monetario, vos vuelvas a contar con esos yuanes para importar. Pero por eso digo, hoy está todo atada, toda la estructura, insisto. Hoy tenemos dos prestamistas de última instancia, que son el Fondo Monetario y China, o más, te diría más China que el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario en el mejor de los casos nos da desembolsos para pagar para enfrentar los pagos que hay que hacer, pero vamos a necesitar todo de esto y además obviamente que las políticas económicas que se tomen, digamos, tengan en cuenta esta restricción que, digamos, pese a ser un año electoral, la realidad es que hay muy poco espacio para hacer política fiscal expansiva o incluso desde el punto de vista de las importaciones y del nivel de actividad, no hay espacio para crecer. Una situación, obviamente, con las reservas en rojo. Antes de despedirte, Lorenzo, te quiero hacer una pregunta porque en esta jornada en particular se está hablando mucho del FMI como tema de campaña, ¿no? Algunas propuestas para salir definitivamente de este organismo de financiación internacional y otras tal vez para, generar otro préstamo o otro desembolso que sirva, según dicen referentes de un partido político en particular, para sostener la economía. ¿Qué pensás de eso? ¿Cuál sería o cuál debería ser el futuro de la Argentina en relación, ¿no?, a la toma de crédito con el FMI? A ver, ya ahora lo que estamos viendo es que China empieza a ser, como te decía, más prestamista de última instancia que el Fondo Monetario. Es decir, China nos da los fondos para pagarle al fondo, ¿no? Paradójicamente. Entonces, ahí lo que yo digo primero es que me parece que de cara al próximo presidente electo, sea quien sea, me parece que no podemos seguir endeudándonos en moneda dura, sino que tenemos que empezar nuevamente a incentivar las exportaciones. Tenemos que corregir el atraso cambiario que tenemos, que no es lo que dice la brecha. La brecha está cerca del 100%, pero
Fíjate que el atraso cambiario, lo dice el propio Fondo Monetario, es entre 15 y 20%, ¿no? O sea, corregir esa distorsión, no la de la brecha, que es 100%. ¿Pero por qué? Porque digo, si después, por ejemplo, si ahora pasamos a endeudarnos con China, igualmente está aumentando la deuda en moneda dura, digo, y que eso implica más dependencia. Hmm. Está bien, uno puede decir, salís del fondo, pero vas a China, pero digo, me parece que la Argentina tiene que volver a tener un sector externo que acumule reservas, salir de esta situación, y para eso por lo menos hay que corregir el atraso cambiario, insisto, que no significa cerrar la brecha es el 100%, el atraso cambiario es entre 15 y 20%, son dos números distintos. También acá me parece que hay una lectura errónea cuando se compara con fines de 2015. En fines de 2015 había un atraso cambiario del 40% y la brecha estaba entre 45 y 50. Entonces tenía sentido unificar, ahora no. Y ojo con esto de seguir endeudándome, ya sea con China o más con el Fondo Monetario, me parece que eso es posponer la resolución de los problemas. Nosotros tenemos que volver a acumular reservas genuinamente, incentivar las exportaciones, la infraestructura clave como el gasoducto Néstor Kirchner, que te permite reducir las importaciones de gas, y tratar de ir a un sector externo más consolidado que genere divisas para después por lo menos empezar de alguna manera a acumular reservas, no tener que estar ante cualquier vencimiento de la deuda en moneda dura con la soga al cuello. Lorenzo, muchas gracias. Un placer, hasta luego. Lorenzo Sigó Gravina, economista, trayendo este informe sobre las nuevas medidas del Ministerio de Economía. Ya volvemos.